Ya estamos de vuelta en Conexión Global Prime, ya de lleno con todo el análisis con Raúl Sor. Raúl, ¿te esperabas que fuera tan rápido que se llegara a un acuerdo? Un alto al fuego, más bien, Sí. La semana pasada, digo. Bueno, un cese al fuego, sí, hasta cierto punto era lo que venía trabajando Estados Unidos y tenía los mecanismos, la capacidad de presión sobre Israel, que era la parte beligerante que tenía mayor capacidad para oponerse a un cese al fuego. Ellos estaban en el medio de una ofensiva, me refiero al ejército israelí, y claro, Hamás hacía tiempo indicado que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo y estaban discutiendo matices, pero era Israel la que mantenía una posición más beligerante en términos de lo que había planteado el primer ministro Netanyahu, que iba a cumplir con todos sus objetivos de guerra, y uno de los objetivos de guerra era desarmar a Hamás. Y como no había logrado ese desarme pleno de Hamás, estaba dispuesto a continuar y tomarse el conjunto de la franja. Y bueno, la presión de Estados Unidos, que también fue algo que, si uno lo piensa, no está, viene del último tiempo. Y específicamente del 9 de septiembre, cuando Israel bombardeó Qatar. Y con el bombardeo de Qatar, Estados Unidos, me imagino el Departamento de Estado, el Pentágono, sacaron el ábaco y empezaron a sacar las cuentas y a decir, mira, esta situación puede desestabilizar al conjunto del Medio Oriente. La posición de Israel de absoluta agresividad se está tornando disfuncional para nuestros propósitos, nuestros objetivos en la región, y por lo tanto aquí hay que, por decirlo coloquialmente, apretarle las tuercas a Israel. Y dicho y hecho, Trump comenzó a enseñarle los dientes a Israel y a mostrarse públicamente molesto, enojado, diciendo que esto era inaceptable, que Qatar era un aliado estrecho, y culminó con la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, en que Trump le exige a Netanyahu que llame por teléfono en la Casa Blanca, en su despacho, para disculparse por el bombardeo en Qatar, en que murió parte de la dirigencia de Hamás, que eran los negociadores de paz. Ahora, Donald Trump dice que acá se terminó la guerra. Él dice esa frase, pero todos coinciden que es audaz decir que se terminó la guerra. Más que audaz, es falaz. Es decir, la guerra, digamos, las causas profundas, como dicen los rusos, refiriéndose a la guerra con Ucrania, las causas profundas no están resueltas. El tema palestino, en todas sus dimensiones, no está resuelto. Es decir, queda un camino enorme por recorrer. No hay que subestimar lo que se logró con el cese al fuego, es importante. Sí. Y claro, en forma muy típica, Trump lo aprovechó, pero en forma magistral, hizo este viaje relámpago por 24 horas, se subió a un podio, se sacó fotos con todos los mandatarios de a uno, es decir, no hizo lo que se suele hacer en estas circunstancias, una foto grupal, ¿ya? En que todos aparecen. No, era él recibiendo a cada uno, estrechando mano, y el siguiente, y una forma simbólica de decir, aquí está el dueño, aquí está el jefe del mundo. Y yo soy el que ha determinado esta paz, este cese al fuego, y bueno, reconózcanmelo. Y si tú ves cómo reaccionó la prensa internacional y en general los mandatarios, llenos de loa, alabándolo, y Trump con esa sonrisa, hice lo que pude. Pero, digamos, algo más trabajado y preparado, difícil imaginar. Y claro, bueno, pero da lo mismo, estos son los elementos secundarios. Lo central es que hay un cese al fuego y esto le da un respiro a la población gazatí, también a los israelíes, y bueno, uno espera que esto se pueda consolidar. Pero yo me temo que hay demasiados baches y obstáculos en el camino. Antes de pasar eso, volviendo a lo que decías antes, que acá Donald Trump tiene objetivos en la zona. ¿Cuáles son los objetivos? Y lo pregunto también porque quienes negociaron, y ya lo hemos hablado antes, el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, su yerno también, son hombres de negocio. Entonces,
¿Qué busca acá Donald Trump más allá del alto al fuego momentáneo? Bueno, lo que busca Estados Unidos es primero sacarse de encima el peso que ha representado el conflicto en el Medio Oriente y consolidar su hegemonía en el Medio Oriente en la alianza con Arabia Saudita y otros de los países de la región, algunos de los Emiratos, y desplazar para futuro previsible completamente a los rusos, que en algún momento tuvieron una influencia importante. Logró erradicarlos de Siria, digamos, con la caída de Bashar al-Assad, y bueno, ha ido ganando posiciones en el Medio Oriente, y yo diría que hasta este momento la situación político-estratégica le sonríe a Trump. Pero es interesante también que Donald Trump insiste, no habla de la solución de dos estados, Benjamín Netanyahu también se ha negado a esto, pero los países de la zona abogan por esa solución. De hecho, también en esta cumbre en Egipto lo hablaron en sus discursos, abogaron por esto, pero él no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo leemos las diferencias que puedan haber en la misma región? Bueno, pusiste el dedo en la llaga. El problema central ahí, hay 7 millones de palestinos. ¿Qué pasa con ellos? No se van a evaporar, no van a desaparecer. Y a lo largo de esta lucha que han tenido los palestinos, han ido consolidando una identidad y afirmando su proyecto por un Estado independiente, autónomo, viable, y han ido ganando en el campo diplomático grandes victorias. Y hemos visto que una serie de países aliados estrechos de Estados Unidos, como Gran Bretaña, Francia y otros, han reconocido al Estado palestino en Naciones Unidas. Eso todavía no garantiza nada en concreto, pero sí habla de un cambio en la correlación de fuerzas. Y yo te diría, adicionalmente, yo creo que la gravitación de la opinión pública mundial ha sido importante. Yo creo que también para Estados Unidos, estas manifestaciones masivas en el grueso de los países europeos, en todo el mundo, en respaldo y en solidaridad con Palestina, es evidente para Estados Unidos que con sus votos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está siendo el único que vetaba permanentemente todas las resoluciones, el único país. De manera que los costos diplomáticos y políticos eran cada vez mayores. Y en la medida que vio cada vez menos rédito, menos ganancia en esta alianza tan estrecha con Israel, subordinándose a los, digamos, objetivos militares y políticos de Netanyahu, bueno, Estados Unidos dijo, nuestros intereses, y como lo hacen todos los países, vamos a velar por esos intereses. Y esto lo ha llevado a tomar un paso atrás. Y yo creo que la opinión pública mundial, junto con el cambio en los países árabes, porque no hay que olvidar que, digamos, hubo una reunión con los mandatarios árabes en que le plantearon los países árabes con mucha fuerza la necesidad de crear un Estado palestino. Y para los países árabes también es, digamos, fundamental, incluido Egipto y otros, Jordania, sobre todo Jordania, que tiene una población muy importante palestina refugiada residiendo en Jordania. Resolver el tema palestino es vital para su estabilidad. Y por lo tanto, aunque no ha habido una presión en las calles y no han habido grandes manifestaciones, ellos tienen un interés en que haya una solución. Y la única solución que se ve por parte del mundo árabe es la creación de un Estado palestino. Y aunque hoy día parezca muy remoto, yo creo que en definitiva esa va a ser la solución. Y de hecho, yo te diría que Trump de mala gana lo admite. Y lo admite a través de decir, no, se va a anexar Cisjordania. Ustedes pueden hacer lo que quieran en Gaza, pero Cisjordania no la tocan. Y eso ya es un paso muy importante que Estados Unidos no había dado de la misma forma antes. Y ahora, respecto de Israel en la zona, entonces, ¿cómo queda su relación con los países de Medio Oriente? Porque Israel está completamente aislado también ahí, o sea, ¿hay posibilidades de que puedan hacer negocios después de estos acuerdos? Lo pregunto porque, por ejemplo, no se ha visto ninguna imagen de Benjamín Netanyahu con
el resto de los líderes de la región. En la cumbre de Egipto no estaba Netanyahu, no estaba la presencia de Israel. Sí. Entonces, ¿cómo se lee la relación No, yo creo entre estos que países y Israel? es muy difícil que haya una integración, que los acuerdos de Abraham que ha promovido Estados Unidos se pudieran realizar mientras Netanyahu esté en el gobierno. Es imprescindible un cambio de gobierno, un cambio de régimen en Israel, y que si llegan otras fuerzas políticas de centro, fuerzas moderadas, puedan establecer un diálogo en otros términos. Pero Netanyahu ha jugado su propia existencia política en esta situación de confrontación, y ha sido permanente su postura de agresividad hacia el mundo árabe sin contemplaciones. Y bueno, y esto ha llevado a Israel a un brete que es reconocido por la mayoría de los israelíes. Él es profundamente impopular en Israel si uno ve las encuestas. De manera que si él no está obligado a llamar a elecciones todavía, pero basta con que algunos de sus aliados ultrarreligiosos abandonen la coalición, bueno, él va a quedar expuesto, va a tener que llamar a elecciones, y todo indica que va a haber un cambio de gobierno relativamente importante. Eso no garantiza una salida necesariamente una vez que el nuevo gobierno israelí teórico se haya formado, pero ciertamente facilitaría mucho las cosas, porque así como buena parte de los estados árabes no tragan a Netanyahu, tampoco los israelíes lo tragan. Y Estados Unidos también entendemos que le interesa impulsar los acuerdos de Abraham. Le pregunto también porque el yerno de Trump era el encargado de eso en su primera administración, y lo manda ahora a negociar. Pues, sí. Sí, entonces entendemos que a Estados Unidos también le interesa ahí hacer negocios, Donald Trump, hacer negocios en la zona. Sí, no, y por supuesto, y digamos, no solamente en términos de negocios comerciales, que es muy importante, una de las regiones más rica en muchos sentidos, financieramente, pero es además, aunque es muy pobre en cuanto a condiciones sociales, buena parte de la región, es un aliado fundamental y ha sido una fuente de conflicto permanente. Ya no tiene la vigencia tan drástica que tenía antes por el petróleo. Es decir, en algún momento Estados Unidos dijo, si alguien toca a Arabia Saudita, entra en guerra frontal con nosotros. Hoy día probablemente ya no es el caso. Estados Unidos ha logrado una autonomía energética interesante y por lo tanto no es tan dependiente, pero igual es una región en la cual Estados Unidos ha invertido mucho, tiene grandes bases militares y monitorea y sigue muy de cerca lo que allí ocurre. Ahora, como lo hemos conversado en otra oportunidad, lo que Estados Unidos querría es poder zafarse del Medio Oriente, así como se quiere zafar de Europa y decirle a la Unión Europea o a los europeos, por favor, ustedes háganse cargo de Ucrania. No es nuestra responsabilidad, es vuestro continente, ustedes háganse cargo. Decirle al Medio Oriente, bueno, los acuerdos de Abraham, lleguen a un acuerdo y lo que quiero es liberarme y tener toda mi fuerza, toda mi capacidad para enfrentar a mi mayor enemigo estratégico, China. Exacto. Le hemos hablado mucho de eso, pero claro, sí, pero ese es el trasfondo de muchas de las movidas estratégicas que vemos. Ahora, Raúl, respecto a lo que está pasando actualmente en Gaza, estamos viendo que jamás están saliendo sus integrantes a hacerse cargo de la zona donde no están las tropas israelíes después de esta línea amarilla. Vimos estos videos de ejecuciones de Hamas a otros clanes del lugar, y claro, ahora entendemos que Gaza también hay distintas facciones, grupos, si bien Hamas es el más importante, hay otros grupos importantes y parece que Hamas está en un intento de decir, estamos presentes acá. Reimponer su autoridad. Exacto. Pero yo te voy a decir una cosa, aquí hay que tener mucho cuidado, porque uno lo ha visto en otras situaciones y hay alguna evidencia de que algunos de estos así llamados clanes familiares reciben auspicio especialmente de Israel. Sí, y lo han admitido. Y que los servicios de inteligencia israelí van alimentando a ciertos grupos. En su momento no los alimentaron directamente, pero admitieron el desarrollo de Hamas para enfrentarlo con Al-Fatah. De manera que esta táctica de dividir para reinar es antigua como la cocoa y la han usado todos los imperios. Y claro, si por ejemplo, una hipótesis, si Israel quisiera, o el gobierno israelí quisiera liberarse
de los compromisos de este cese al fuego, no le sería muy difícil alimentar o alentar a estos grupos para que hagan desmanes, para crear una situación de desorden y después decir, bueno, nosotros no quisimos, pero nos vemos obligados a intervenir. Mira, esto se usó en forma regular por parte del gobierno supremacista blanco de Sudáfrica y lo usaron contra el Consejo, digamos, contra Mandela y su gente permanentemente. De manera que es una táctica no tan nueva. ¿Y qué me dice respecto de esta situación sobre la entrega de los cuerpos de los rehenes? Que se sabía que iba a ser difícil, estaba dentro del acuerdo, pero ahora Israel está diciendo que el retraso en la entrega es un incumplimiento del pacto. ¿Podemos leer ahí también una intención de parte de Israel de hacer más frágil este pacto? Sí, eso de todas maneras, pero también es una forma de decirle a Hamás, digamos, pónganse las pilas, es decir, si llegamos a un acuerdo, ese acuerdo es para que se cumpla, aunque naturalmente los israelíes, digamos, el gobierno israelí tiene muy claro de las dificultades, claro, y todos hemos visto las imágenes de la destrucción avasalladora a la que ha sido sometida la Franja de Gaza, y que en esas condiciones, digamos, probablemente y buena parte de Hamás ha sido diezmada. El hecho de que salgan unos cuantos con fusiles sean filmados en las calles, claro, no te dice mucho. O sea, ellos están muy debilitados y por lo tanto su capacidad, su mando y control, que se refiere al control que ellos tienen sobre la situación en todos los lugares, está muy disipada, y eso significa que ellos mismos probablemente no saben dónde están los cadáveres, ni siquiera deben saber dónde están muchos de los cuerpos de sus combatientes y de sus comandantes. Raúl, por último, y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte esto, ¿qué te pareció el nombramiento de María Corina Machado como Nobel de la Paz? ¿Te sorprendió? Me sorprendió porque, digamos, estrictamente hablando, no es un Nobel de la Paz, pero sí un Nobel al coraje. Ella ha tenido un coraje y un valor en condiciones muy adversas para ella de enfrentar una situación muy difícil, y hay que, digamos, reconocer que no ha cejado y que se ha convertido en un símbolo de las aspiraciones de cambio de un sector muy importante de la sociedad venezolana. Ahora, si era, digamos, yo no tengo la lista de quiénes eran los candidatos. No se conoce. Pero podría haberme imaginado algunos que tenían más mérito en esta circunstancia. Pero ese es un problema de juicio y el Comité del Nobel sabrá por qué decidió. ¿Te imaginas que el próximo año estemos hablando de Donald Trump como Nobel de la Paz? Bueno, digamos, va a correr mucha agua bajo los puentes de aquí al próximo año. ¿Qué va a pasar en Ucrania? Sí. ¿Qué otros conflictos van a surgir? Pero claro, si uno ve la pleitesía que le han rendido en esta vuelta con el cese al fuego, que vamos a ver si se sostiene, yo no soy muy optimista. Yo creo que el cese al fuego va a colapsar como ha sido la situación tantas veces en el pasado, entre otras porque no hay una hoja de ruta. Es decir, vamos a tener una administración en Gaza internacional encabezada por Donald Trump, como lo han señalado muchos, es una propuesta bastante colonial. Raúl Sor, siempre muy interesante conversar contigo. Igual, chao. Y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime. Por supuesto, ya pueden encontrar este episodio en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien y sigan en la sintonía de CNN Chile. Buenas noches.